a Tito. Hoy, por la gracia de Dios, estamos finalizando esta carta. La hemos venido siguiendo más o menos hace 2 meses, un poquito más de 2 meses. Y hoy estamos terminando. También es como que marca etapas, ¿no? Terminar una carta es un privilegio. Pero no olvidar las cosas que hemos visto en esta carta. Es preciosa. La verdad que uno siempre que va a una carta del Nuevo Testamento va con preconceptos, ¿no? Y uno dice, bueno, Tito es una epístola pastoral, escrita a un pastor, que le tiene que dar ciertas instrucciones para ordenar las cosas en algunas iglesias ahí en Creta, que estaban medias, no estaban concluidas las tareas ahí en Creta, y bueno, entonces Tito tiene que establecer ancianos en esos lugares. Pero uno es sorprendente, ¿no? Porque se va metiendo en la carta y en la, como se le dice, la melodía, y se da cuenta de que el punto de Pablo es uno más, mucho más profundo y más alto que simplemente organizar iglesias o establecer ancianos. Va un poco más allá, y es muy importante lo que Pablo está planteando. Así que vamos a leer capítulo 3, donde dejamos la última vez, versículo 8 hasta el final, y luego vamos a orar una vez más para pedirle al Señor su ayuda. ¿Sí? Si lo tienen ahí, leemos versículo 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresura a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con vosotros, con todos vosotros. Amén. Oramos. Señor, pedimos una vez más tu guía, tu ayuda, la asistencia de tu Espíritu Santo para aplicar tu palabra en esta mañana a nuestros corazones. Y como oraba mi hermano, que también sea una mañana de salvación para aquellos que no te conocen. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Había tomado agua, pero no resultó. Gracias, hermano. Le pusimos de título a nuestra predicación de hoy, Sin grises, porque es una frase o una expresión que lo usamos cotidianamente, el tema de las zonas grises o hay grises cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Y uno piensa y dice, bueno, acá no hay ni blanco ni negro, hay grises. Y sí, realmente hay áreas en donde realmente puede haber puntos grises, decisiones que quizá no hay nada pecaminoso, y hay grises, y decir, bueno, ¿qué decisión tomo? Obviamente hay ocasiones en donde esa frase o esa expresión se abusa uno, ¿no? Y dice, bueno, hay grises, y es como que nadie se juega de blanco o negro, y decir, bueno, usamos esta frase de grises para a veces no hacernos responsables de que realmente hay blancos y negros en ciertas cosas, ¿no? Hay
Por ejemplo, hay cosas en la palabra de Dios que son blanco y negro, no hay grises. No hay grises. Delante de Dios uno se tiene que hacer cargo de que no hay grises. Hay blancos y negros para el Señor, y eso es muy importante porque el Señor no deja en una nebulosa su consejo. Su consejo en su palabra es muy claro. Obviamente hay cosas difíciles, como dice Pedro acerca de Pablo, ¿no? Difíciles de entender, pero son blancos y negros, ¿no? No hay. El domingo pasado, recuerda, si usted no vino, está el audio disponible, pero si usted vino, recuerda que yo les hice una pregunta y espero se la haya llevado en su corazón acerca de si usted es salvo o no. Y en eso no hay grises. No es que una persona o es un hijo de Dios o no lo es. Así el Señor lo ha establecido en su palabra. Uno no puede decir, no, bueno, esta persona está viniendo, está leyendo su Biblia, ¿cómo está? Eso no es salvo, es o no es un hijo de Dios. Y eso hay que ser claro, ¿no? Porque quizá en esa confusión uno después da por sentado cosas y quedan en grises. ¿De qué me salvó el Señor? Eso nos preguntábamos el domingo pasado. ¿Cómo me salvó el Señor? ¿Por qué me salvó el Señor? Y en este día, con este pasaje, esta última parte de Tito, quisiera ampliar un poco el punto que dejamos en versículo 7, el domingo pasado, acerca de para qué nos salvó el Señor. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, esto es lo que el Señor hizo, nos justificó por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este es el propósito que el Señor tiene para justificarnos, el hacernos herederos, el hacernos parte de su familia, el adoptarnos, como dice en otra parte de la Biblia, adoptarnos como hijos suyos, herederos. Y así, herederos, un propósito claro y sin grises, la cosa ha cambiado y ha pasado de ser un blanco a un negro muy claro. Porque en versículo 3 nos dice Pablo de que antes nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Eso éramos. Y Dios ha cambiado eso. Nos salvó, dice. Dios ha cambiado de ese, podríamos decir, negro a blanco. Dios no ha dejado grises, no ha dejado algo inconcluso en la vida de un creyente. Dios ha hecho perfecta la obra de Cristo en la cruz. El salvo, aquel que es un hijo de Dios, lo es por la obra preciosa, perfecta y acabada y suficiente del Señor Jesucristo. Entonces nos salvó no solamente para perdonarnos nuestros pecados, para justificarnos delante de Él, sino para algo, para hacernos sus herederos, dice, versículo 7. Entonces Pablo le pide a Tito, versículo 8, insistir con firmeza en estas cosas. ¿Para qué? Para que los hermanos produzcan fruto, o sea, se ocupen en buenas obras. No hay grises. Versículo 9 al 11 le pide a Tito que evite cuestiones necias. Dejá a un lado eso. Blanco o negro, déjalo a un lado. Estas cuestiones o contiendas, y corregí también a los divisores. No solo corregirlos, sino que si no se corrigen, desechalos. No hay grises. No los dejes ahí en un intermedio, porque vamos a ver que puede ser peligroso para la iglesia. Pero también al final, al saludarlo y al hablarle de otros hermanos, tampoco anda con grises. Pablo le dice, ocupate en visitarme, ocupate en buenas obras, ocupate de los demás, ayudá ahí a Zenas y a Apolos, porque van a necesitar algo seguramente para la obra del ministerio, ayudalos. ¿Para qué? Para que también los demás, o sea, los nuestros, dice, aprendan a ocuparse en buenas obras. Hay un énfasis, ¿se da cuenta? ¿Cuál es el énfasis de Pablo acá? Bueno, que las buenas obras son la ocupación del creyente. Aquellos que son salvos, esa es nuestra idea del pasaje de hoy. Si usted es salvo por la gracia de Dios, va a ocuparse en buenas obras. Si usted es salvo, va a ocuparse en buenas obras.
Y en esto las Escrituras nos presentan acá una situación sin grises, porque en primer lugar no hay grises en este sentido para los creyentes. En segundo lugar, hay que evitar los grises de quienes se oponen, como vamos a ver. Y en tercer lugar, hay una forma positiva de evitar estos grises de los que se oponen. Y así vamos a dividir el pasaje en el día de hoy. Hoy leyó providencialmente, así lo creo, Habacuc. La Biblia siempre usa esas imágenes de árboles. Si la higuera no diera su fruto, con todo, yo voy a confiar en el Señor. Pero también usa la imagen de los árboles o de las plantas, en este caso una higuera, para hablar de la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Jeremías, en capítulo 17 de Jeremías, Antiguo Testamento, profetas. Si usted encontró Salmos, es como, o por lo menos para mí es la referencia. Encuentro Salmos y ahí veo para dónde tengo que ir. Y va a pasar por Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y se va a empezar a encontrar con algunos profetas que son los mayores, profetas mayores. Y ahí aparece Isaías, Jeremías 17. En versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Escuche, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Seguramente también recordará Mateo capítulo 7, el Señor Jesús también usa esta imagen, capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y escucha, acá no hay grises, es interesante. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? No, esa es como una pregunta retórica que hace el Señor. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No hay grises para el Señor. O uno es un buen árbol o no lo es. Y el buen árbol es un árbol que el Señor ha hecho bueno. No es que uno de golpe se pueda hacer un buen árbol. Es el Señor el que tiene que hacer. Nacer de nuevo, vimos el domingo pasado. Es necesario nacer de nuevo. Más adelante en Mateo capítulo 13, y perdón que lo estoy haciendo pasear por algunos pasajes, pero para mostrar esta idea que está en la Biblia, a lo largo de la Biblia, hay muchas partes, pero en estos 3 pasajes, capítulo 13, versículo 18, el Señor Jesús explica la parábola del sembrador y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, o sea, la explicación de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay buenos terrenos y malos terrenos, hay frutos o no los hay buenas obras, no hay grises para los creyentes en primer lugar, porque Pablo le dice a Tito, palabra fiel es esta. Palabra fiel, esto enfatiza una verdad importante. ¿Cuál es esa palabra fiel? Bueno, Pablo usa esta expresión varias veces en la Biblia, lo puede buscar, pero acá fundamentalmente Pablo está hablando de lo previo que viene hablando, conectado con lo que sigue, pero es lo previo, y es lo que vimos el domingo pasado. ¿Cómo nos salvó Dios? ¿Por qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos salvó Dios? Son cosas que obviamente un creyente no puede no entender o ignorar o desmerecer. Es algo en lo cual el creyente sigue aprendiendo y sigue creciendo y quiere saber, bueno, el Señor me salvó, bueno, quiero saber cómo fue eso, es tremendo. El Señor me ha justificado, me ha perdonado mis pecados, voy a ser un heredero. Bueno, quiero saber un poco más, quiero seguir creciendo en esto. Y entonces Pablo le dice, palabra fiel es esta, y en esto tenés que insistir con firmeza. Obviamente el entendimiento de todas estas cosas tiene que ser desde las Escrituras. Uno no puede pensar en cómo me salvó Dios, o por qué me salvó Dios, o para qué me salvó Dios, fuera de las Escrituras. O sea, mis definiciones o lo que yo pienso acerca de la salvación tienen que ser basadas en las Escrituras y no en lo que yo siento. No, pues yo siento que Dios está conmigo. Sí, buenísimo. Pero ¿dónde? Yo quiero fundamentos bíblicos de lo que afirmo. Si Dios es mi Padre, ¿por qué? ¿Cómo pasó eso? Y en esto Tito tiene que enfatizar, ¿no? Le dice, en esto quiero que insistas con firmeza. Esto Pablo ya se lo ha dicho a Tito. Le ha dicho, pero tú, versículo 1 del capítulo 2, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. O sea, enseñá con firmeza estas cosas. Y esto de insistir con firmeza, usa dos verbos ahí para decir quiero que insistas. Son dos palabras que lo que está haciendo Pablo es mostrarle un fuerte deseo a Tito de que esto sea algo categórico en su ministerio. Tito no tiene que dispersarse en otras cosas. Tiene que insistir con firmeza en predicar la palabra de Dios en estas iglesias locales. Con un fin claro que ahora vamos a ver. Tiene que insistir, como le dijo Pablo a Timoteo, volteando una página en 2 de Timoteo 4, Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, es algo sublime. Delante del trono de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, lo está presentando de manera tremenda. Va a juzgar en su manifestación en su reino. El Señor viene. ¿Qué te encarezco? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos difíciles. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos carnales. Eso está diciendo. Va a haber un montón de maestros de este estilo. Pero vos, Timoteo, y vos, Tito, y todos los que van a seguir en la época post-apostólica, insistan con esto, en predicar la palabra.
en predicar la palabra. Esto es lo que guarda a la iglesia del error, esto es lo que santifica a la iglesia. No importa cómo se mueva el mundo, no me importa cómo se mueva el mundo. Predicar la palabra. No me importa lo que los demás piensen, influenciados por los pensamientos del mundo. Predicar la palabra, porque eso es lo que hay que hacer. Los cristianos necesitan escuchar la palabra de Dios, no otras cosas, no otra confusión. Por eso predicamos a Cristo, insistimos con firmeza, porque en esto encontramos la esperanza para el creyente. Claro, otros buscan otras cosas, pero los creyentes predicamos a Cristo, exponemos a la sana enseñanza, que es lo que nos va a capacitar, es lo que nos va a santificar. Esto es lo que riega el árbol para que dé fruto. ¿Se da cuenta? Esto es, la palabra de Dios es lo que riega los árboles del Señor para que den fruto. Fruto del Señor, ¿no? Predicamos. Por eso, a modo práctico, ya no estoy terminando, pero ¿cómo se está exponiendo usted a la palabra de Dios? ¿Cómo insiste usted en exponerse a la palabra de Dios? ¿Cuánto riega su vida con la palabra de Dios? Si lo hace una vez por semana, va a ser difícil. Va a ser difícil que dé fruto. Peor si por cualquier cosa pone excusas para exponerse a la palabra de Dios, más difícil. Más difícil. Por eso insistimos con firmeza. Lea su palabra, la tiene en su casa, léala, insista. Si tiene dudas, pregunte. Para eso está la iglesia también, para ayudar. Insista en crecer en la palabra de Dios, porque ahí va a haber fruto, no al revés. Insistimos, dice, para los que creen en Dios, es decir, los cristianos, ¿no? Los que han sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios, estos son los que creen en Dios, no por sus obras de justicia. A ellos exhortamos a que se afirmen en la palabra de Dios. Nos esforzamos en predicarla, pero usted también se tiene que esforzar en exponerse a las Escrituras. No puede depender para siempre de predicadores. Es bueno que los haya, ¿no? Que sean fieles y que se alimenten en iglesias locales. Pero uno en lo personal también se tiene que exponer a la palabra de Dios y leerla. ¿Cuál es el propósito? Bueno, y esto marca el énfasis de este pasaje. Para ocuparse en buenas obras. En la segunda parte, insiste con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es lo enfático. Esto es lo que Pablo quiere insistir acá. Este es el para qué nos salvó. Usted no puede llegar a ocuparse en buenas obras si no se expone a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Si el creyente quiere producir frutos, tiene que hacer esto. Por eso no hay grises en esto tampoco. No hay otro camino. Al exponerse a la verdad, como dice John Piper, y cito, esto enciende nuestro corazón para amar a Dios con todo nuestro ser. El exponerme a las Escrituras, el leer la palabra, claro, enciende nuestro corazón y eso nos va a empujar a hacer buenas obras. No al revés, por favor. No lo haga al revés. No haga buenas obras para querer agradar a Dios o querer decir yo soy mejor que... No. Que sean fruto de su relación con Dios, las buenas obras, y no al revés. Eso nos va a empujar entonces. Y fíjese la frase final, ahí en versículo 8, dice, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto habla de los hombres en general, es decir, no solamente esto va a ser de beneficio para mis hermanos, sino que va a ser de beneficio para los incrédulos también. O los incrédulos se van a ver beneficiados de creyentes que están afirmados en la palabra de Dios. Es triste cuando un creyente que no se afirma en la palabra de Dios
da un mal testimonio delante de los incrédulos, porque pasa eso generalmente. Entonces dijimos, si usted es salvo, va a ocuparse en buenas obras. Esa es la idea. Santiago capítulo 2, ¿recuerda? Dice que la fe sin obras es muerta. La verdadera fe va a mostrar obras. Eso va a pasar. Y en esto siempre hay un aspecto negativo. Siempre hay que dejar algo para ocuparse en buenas obras. Hay que dejar ciertas cosas para ocuparse. Siempre hay algo que dejar, algo que, como dice en Efesios o en Colosenses, hay que desvestirse o despojarse, dejar algo para revestirme de Cristo, para vestirme del nuevo hombre, porque Dios nunca deja por la mitad las cosas. No hay grises, es blanco o es negro. Y entonces en este tema de los grises, también hay que evitar los grises de quienes se oponen. Por eso Pablo, en la segunda parte, le menciona, es un imperativo, una de las cosas que obligatoriamente Tito tiene que hacer como pastor de estas iglesias, que es evitar, versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho o sin fruto, evitando entonces en segundo lugar los grises de quienes se oponen. Si los pastores insistimos en la sana enseñanza, es porque hay ciertas cosas que evitar. Y Pablo le marca ahí claramente qué es lo que tiene que evitar, en este caso Tito. La palabra evitar habla de rodear algo, de esquivar algo, de no darle vueltas. Tengo en mi mente una ilustración del fútbol, como siempre. Me cuesta encontrar otro tipo de ilustraciones, pero ayer fuimos a jugar al fútbol con mis hijos, un hermano acá. Y claro, hay veces que la mente va más rápido que el cuerpo, ¿no? Y uno tiene que saber rodear, esquivar a los jugadores, a aquellos que les gusta el fútbol. Tiene que saber, pero hay veces que no te da bueno. Esa es la idea. Tito lo que tiene que hacer es pasarle de largo, rodear, evitar, esquivar, no darle vueltas, no engancharte. Eso es lo que le está diciendo. No te enganches con estas cosas. Evitalas, porque esto no edifica para nada. En primer lugar, cuestiones necias. Cuestiones necias son debates tontos que no edifican, que no ayudan. No te enganches con cosas así. Cuestiones necias. Genealogías, dice. Genealogías es interesante porque parece que en esta época había algunos grupos judaizantes que se ponían a estudiar las genealogías y empezaban a alegorizar, empezaban a sacar historias de los nombres. Es como si, no sé, C.S. Lewis y Tolkien se juntaran a ¿saben quiénes son, no? Algunos me miraron raro. Escriben libros y parece que había gente que se ponía a estudiar las genealogías, a estudiar la cantidad de personas en las genealogías y sacaban los números y con los números también hacían unas cosas medias raras. Bueno, Pablo le dice a Tito, no te enganches, porque son tonteras, no sirven, no edifican. Contenciones, o sea, estas cuestiones necias, genealogías, también llevaban a contenciones. La palabra habla de rivalidades, de formar grupos que querían esto, que aquello, preferencias, rivalidades o discusiones, suma ahí, ¿no? Discusiones acerca de la ley. No está mal hablar de la ley de Dios. Es correcto poder estudiarla porque está en la palabra de Dios, es parte de la palabra de Dios. Pero acá habla de discusiones acerca de la ley. Y la frase habla más bien de personas que estaban agregándole cosas a la ley. No estaban queriendo aprender de la ley, no estaban queriendo aprender de Dios, sino que le estaban añadiendo cosas a la ley. Entonces todo esto tiene un tono acá de los judaizantes, hablar de cosas, mi hermano, de cosas que la Biblia no dice
no produce santificación. Yo desde ya le pido perdón si usted se me acerca y me pregunta algo que no está en la Biblia. Yo le voy a decir, mira, no está en la Biblia, la verdad que no tengo ni idea. Y nada, y va a terminar ahí la conversación. Le pido perdón, en serio, porque quizá usted se siente como frustrado o ofendido. No se ofenda. Pero si no está en la palabra de Dios, no hay que entrar en cosas que no están. Hablemos de lo que sí está y de lo que el Señor nos ha dejado como su consejo. Por eso los pastores tampoco deben engancharse en estas cosas, deben ocuparse en insistir con la sana enseñanza a fin de que los creyentes se ocupen en buenas obras. Ese es el objetivo. Si evitamos esto, entonces, o sea, si nos enganchamos en estas cosas, cuestiones necias, no solamente estoy confundiendo a los hermanos, sino que estoy pecando, porque es un imperativo. Pablo le dice a Tito, evita. Entonces, si no evitas, vas a estar pecando delante de Dios. Evitalo. No te prendas. Incluso, bueno, esto es para los pastores, ¿no? Pero usted dirá, que bueno, es para los pastores. Yo me podría enganchar yo en cuestiones necias. No se ponga a estudiar genealogía, porque va a perder tiempo. Pero traído a nosotros, hay una tendencia también en nosotros de engancharnos con cosas que no edifican. Hoy tenemos las redes sociales, por ejemplo, que son como un caldo de cultivo para estas tonteras. Ocúpese en la sana enseñanza, ocúpese en lo que está en la Biblia, ocúpese en esto, porque aquellos que enseñan tienen que ocuparse, pero los que escuchan también tienen que ocuparse en buenas cosas. No pierda tiempo. Y la manera de hacerlo es evitando, como dice acá Pablo, evite. Ahora, tenemos una parte dura acá, que es la que le toca a los pastores también, en versículos 10 y 11. Esta es la parte dura de evitar también, porque está dentro de este mandato de evitar. Versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Bueno, es muy claro, ¿no? Pablo está diciendo directamente a Tito que tiene que expulsar a los divisivos, a los que causan divisiones. Una amonestación, otra amonestación, y luego pedirle que se retiren de la congregación directamente. Y está claro, es una parte dura. Ahora, yo me preguntaba cuando estaba leyendo este pasaje, ¿por qué Pablo no toma el criterio de Mateo 18? Bueno, para el que no lo conoce, ¿qué dice Mateo 18 acerca de la disciplina en la iglesia? Y es importante siempre tenerlo presente. ¿Qué dice? Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primer paso, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si hay arrepentimiento, has ganado a tu hermano. Y listo, se terminó ahí. Versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tercero, si no los oyere, versículo 17, dilo a la iglesia. Y cuarto, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, es un incrédulo, ¿no? Porque en 3 ocasiones no hay arrepentimiento, no muestra un cambio en su vida y no quiere, está impenitente, se le dice. Bueno, la iglesia tiene la autoridad, sí, la autoridad del Señor de considerarlo bueno. No es un hermano, no es alguien que se quiere ajustar a este llamado al arrepentimiento. Ahora, ¿puede notar la diferencia con Tito? Volviendo a Tito, versículo 10, el hombre que causa divisiones es el que está pecando. Pero dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Cuál es la diferencia?
entre Tito y Mateo 18. ¿Él? Le falta uno, ¿no? Le faltó un paso, ¿no? Tercer paso. El tercer paso de ir a la iglesia. De exponerlo a la iglesia. Bueno, yo me preguntaba eso, porque acá está pasando algo importante, ¿no? Es una persona que está causando divisiones. Y es justamente eso. La naturaleza del pecado no es cualquier pecado. Es un pecado de división. Está hablando de una persona que está buscando destruir la unidad de la iglesia. Entonces, el que busca dividir a la iglesia o generar grupos con tensiones es un peligro importante. Y obviamente es un acto de cobardía, ¿no? Pero es un peligro y es algo que el liderazgo tiene que identificar y actuar. Ahora, ¿por qué se evita el tercer paso de exponerlo a la iglesia? Bueno, porque justamente es un tema de división y esto puede ser confuso y peligroso si hay entre la iglesia hermanos que quizás son nuevos en la fe, que quizás tienen poco tiempo de miembros en la iglesia y que de repente se los exponga de nuevo a una persona que quizás tiene buenos argumentos, pero es alguien que está causando divisiones. Entonces dice Pablo a Tito, no, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No hay mucho que hacer. No podemos innecesariamente exponer a la iglesia a errores. Y esa es la responsabilidad del liderazgo. Pablo es directo, Tito tiene que ser directo. Porque en definitiva, fíjese lo que dice el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está diciendo, bueno, esta persona no es un creyente. El verbo principal ahí en el versículo 11 es peca, que es la palabra más chiquita de ese versículo 11. Y es un presente, está en presente, o sea, que es algo continuo en esta persona. Está pecando, causando división permanentemente, eso está diciendo. Permanentemente está buscándole la vuelta para generar contienda, para generar grupos. Y esto va a pasar, hermanos. En la iglesia, lamentablemente, pasa eso. Por eso insistimos, con firmeza, en la palabra fiel, para que los que creen en Dios se ocupen en buenas obras. A estos divisivos, bueno, hay que pedirle, después de una y otra amonestación hay que decirle, bueno, amigo, yo la verdad que uno no puede hacer nada, ¿no? Y decirle, busque otra iglesia, de corazón, busque otro lugar donde se sienta bien, en donde si usted está disconforme, no esté disconforme, pero no haga daño a otros, no le haga daño a la iglesia. No se haga daño a usted, porque es peligroso. La persona que causa divisiones se está exponiendo al juicio de Dios también. Lo dice su palabra. Esta es la parte negativa. No es fácil la parte esta de ocuparnos en buenas obras, el énfasis que Pablo marca acá. En esto no hay grises. La palabra de Dios es clara. Hay quienes se van a oponer, hay que evitarlos. Pero finalmente hay una forma positiva, así, de evitar los grises. Y eso es importante, que es lo tercero, versículos 12 al 15. Pablo, fíjese, es como que vuelve al énfasis del versículo 8, que es procurar las buenas obras. Pablo le dice a Tito dos cosas muy prácticas que tiene que hacer Tito, que son buenas obras. En primer lugar, esta necesidad que tiene Pablo de ver a Tito. Le dice, apresúrate a venir. Esto es tremendo, porque es el apóstol Pablo el que le está diciendo, apresúrate a venir. Quiero verte porque voy a estar en Nicópolis, voy a pasar el invierno ahí. La verdad que no sé cómo sería aparentemente eran duros los inviernos en esa zona del Mediterráneo, pero Pablo le dice a Tito en primer lugar,
necesito verte. Pero en segundo lugar, tenés que atender las necesidades de algunos hermanos, de dos hermanos en particular que son Zenas y Apolos. Atendé sus necesidades para que continúen con su ministerio. Bueno, ¿de qué manera positiva evitamos los grises? Bueno, amando a los demás, de manera práctica. Esa es la forma en que la Biblia establece cómo de manera positiva evitamos los grises y tenemos blancos y negros bien claros. Bueno, amando a los demás, de manera práctica y de manera bíblica, ¿sí? No según mis criterios, sino los criterios que Dios establece en su palabra. Y uno, como dijimos antes, este amor no es un amor sentimental, ¿sí? Es algo concreto, es hacer algo concreto por mi hermano. Y en este caso Tito tenía que ayudar a Zenas y a Apolos, pero también proponerse esto de ir a ver a Pablo. Es una buena obra que Tito tiene que hacer, el ir pronto a verle. Pero fíjese que una buena obra de Pablo, porque Pablo también hace una buena obra acá, que es no solamente este deseo de verlo, sino de pedirle a Tito que haga todo lo posible. Y además le envía a Artemas y a Tíquico. No vamos a entrar de quiénes son estos personajes, pero envía a dos personas que van a ayudarlo, a Tito, en toda esta tarea. Le van a llevar la carta, pero además lo van a ayudar. Otra buena obra es que Tito a estos siervos, Zenas y Apolos, tiene que suplirles lo necesario para el ministerio. Eso es una buena obra. Fíjese, tanto Pablo como Tito, como estos hermanos que se mencionan, hacen cosas que no son extraordinarias, son cosas que todo creyente puede hacer, porque los unos a los otros en la Biblia es para todos. Siempre que aparece los unos a los otros en la Biblia es para todos. Usted no tiene que estar o pasarse la vida esperando que todo el mundo haga las cosas por usted. Es los unos a los otros, no es los unos a los unos, como que soy el centro del universo. No, es algo que tengo que hacer por amor a mi hermano, pero teniendo en cuenta cuál es el amor que el Señor ha tenido por mí. Y no lo hago para publicarlo en las redes. Sí, por favor, si va a servir a un hermano o si va a ayudar a alguien, no saque fotos. No. O si saca fotos de recuerdo, guárdesela. Pero no ande publicando como si... No hace falta. No hace falta. El ojo humano... No tiene sentido mostrarle al ojo humano lo que usted hace. Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios sabe no solamente lo que hace exteriormente, sino conoce su corazón. Mucho más. Buenas obras. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha salvado. No espere que los hermanos estén encima suyo. Hay situaciones que sí, donde uno espera, pero no espere eso. Usted dé su vida por sus hermanos. El Señor Jesús no esperó nada, porque conocía el corazón de los demás. Pero uno tampoco puede estar esperando que continuamente estén encima de uno. Uno tiene que hacer por los hermanos lo que vemos en versículo 14, ¿no? Y aprendan también los nuestros. O sea, hay que aprender a ocuparse en buenas obras. ¿Cómo aprenden los nuestros a ocuparse en buenas obras? Bueno, viendo ejemplos. Viendo el ejemplo de Tito con Zenas y Apolos, viendo el ejemplo de Pablo. Pero que aprendan. Y esto es un imperativo interesante, porque es algo obligatorio que la iglesia, los creyentes tienen que hacer. Aprender a vivir para buenas obras. Nadie se puede salvar por las obras, lo decimos siempre. Pero es algo que aprendo y que tengo que hacer. Y esto está en línea con el propósito, ¿se da cuenta? Incluso está en línea con lo que leímos hoy en Romanos, al final de Romanos, en el saludo. Es muy similar, ¿se dio cuenta? Muy similar a lo que Pablo está diciendo acá. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, ¿no? Lo que hay que evitar. Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros
habéis aprendido y que os apartéis de ellos, evitalos. Está diciendo lo mismo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, etc. No son creyentes. Porque vuestra obediencia, y ahí cambia el pronombre a los creyentes, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Las buenas obras son visibles. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aprendan. ¿Quiénes tienen que aprender esto? Todos, ¿no? No, dice los nuestros. Interesante, porque si alguien no es creyente y está, todavía Pablo está escribiendo y está en conexión con los divisivos, ¿no? Los nuestros tienen que aprender a hacer buenas obras. Los nuestros tienen que ocuparse en esto. Es decir, los que creen en Dios, versículo 8. Esos se tienen que ocupar en oposición a los que Tito debe desechar. Entonces, esto es para la iglesia. Y termina, interesante, con un saludo, versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Y en esta parte solamente mencionar este saludo que dice: saluda a los que nos aman en la fe. De nuevo, esto hace contraste con los que causan divisiones. Los que causan divisiones no aman en la fe. Los que causan divisiones no están interesados en Dios, no están interesados en la familia de la fe, están solamente interesados en destacarse y en generar rivalidades. Eso es lo que hacen. Entonces Pablo no los saluda a esos, no le manda saludos a esos, porque ya le ha dicho a Tito: desechalos. Si después de una y otra amonestación, desechalos. ¿Por qué Pablo? Que parecería duro, ¿no? Que Pablo no manda saludos. El saludo no se le niega a nadie, decimos. Otra frase. En otra predicación la vamos a usar. No se preocupe. ¿Cómo Pablo no va a saludar a los que causan divisiones? Qué mala... No sé. Lo que pasa es que la fe, acá los que nos aman en la fe, está hablando de personas que son fieles. La fe se puede traducir a los que nos aman fielmente o en fidelidad. Y evidentemente los que causan divisiones tienen una ausencia de fidelidad, tienen una ausencia de compromiso con la iglesia. Y obviamente Pablo no les va a mandar alegremente saludos diciendo a los que nos aman en la fe. Y no anda con grises Pablo, es o blanco o negro. ¿De qué manera entonces se ve ese amor? Bueno, en fidelidad, procurando ocuparse en buenas obras, porque Dios nos ha salvado a los creyentes por su misericordia, no por nuestras obras. Nos ha dado vida por su Espíritu, nos ha justificado por la obra de Jesucristo, para ahora ser herederos que se ocupan sin grises en las cosas que Dios nos manda en su palabra. Aquellos que recuerdan cuando comenzamos la carta a Tito, dijimos aquella vez que la sana doctrina se traduce naturalmente en vidas piadosas que buscan agradar a Dios. Esta ha sido la clave de sol de Pablo, la melodía, la nota alta y lo principal de esta carta. Porque es eso, la sana doctrina, la sana enseñanza naturalmente va a producir personas que quieren agradar a Dios, personas que quieren crecer en piedad, que quieren crecer en santidad. Y es un tono en el que no hay grises. El cristiano no es alguien infructuoso, no es perfecto, no es perfecto, pero no anda metido en cosas vanas o en cosas sin sentido. Tampoco es una persona que toda su vida como cristiano limita su espiritualidad a los días domingos. No estoy desmereciendo los domingos, tienen un gran valor y le damos un gran valor a nuestras reuniones generales, porque en ellas tenemos el privilegio de ser todos convocados por el Señor para venir a rendirle culto a Él. Y no es algo menor, obviamente. Pero si en la semana
durante la semana, soy un completo extraño para mis hermanos, si desconozco la realidad de mis hermanos, si no busco aprender a ocuparme en buenas obras, ¿cómo lo que profeso se traduce, ¿no?, en mi vida? ¿Cómo se profesa esto? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo puedo crecer si le escapo a aquellas cosas que son saludables para mi alma? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo regar mi vida? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente y bíblicamente? No según mis criterios. Uno puede decir, no, bueno, yo estoy creciendo porque hago esto, aquello. Pero está bien, pero son criterios de uno. Pero ¿cómo crezco bíblicamente? Por eso nos preguntábamos el domingo pasado, ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? ¿Lo es? ¿De qué lo salvó el Señor? ¿De qué lo salvó el Señor? ¿Cómo lo salvó el Señor? ¿Por qué lo salvó el Señor? Pero de igual manera es importante entender y afirmar esta pregunta. ¿Para qué me salvó el Señor? ¿Para qué me salvó el Señor? ¿Para qué me salvó? Si hay una pregunta que quisiera que se lleve hoy, es esa. ¿Para qué lo salvó el Señor? Si ahora soy su hijo, si ahora soy su heredero, si soy parte de la familia de la fe, si soy parte del cuerpo de Cristo, ¿para qué hizo el Señor eso? ¿Para qué me puso en una iglesia local? Bueno, algunos piensan eso. Dicen, no, bueno, yo no voy a la iglesia. Yo prefiero quedarme en mi casa. Yo leo la Biblia y oro. ¿Viste? Y como que te quieren dejar tranquilo cuando te dicen eso. No fui el domingo, pero leí la Biblia y oré. Está bien, ok. Debería ser. Pero ¿para qué me salvó el Señor? ¿Para qué hizo esto el Señor? ¿De qué forma amo al Señor? Pues digo, amar al Señor. ¿De qué forma lo amo prácticamente y amo a mis hermanos? Y acá Pablo, nos ha dejado, ¿no?, 2 aspectos negativos, evitar y desechar, y 2 aspectos positivos, afirmarnos en esta palabra fiel y ejercitarnos en lo fructífero, en las obras. Esto es netamente para los creyentes, pero si usted, mi amigo, no es creyente, si no es cristiano, yo quiero que note la distancia abismal que hay entre usted y Dios. Trate de visualizar eso. Hay una distancia, imposible de juntar, ¿no? Como 2 imanes opuestos totalmente. Esa distancia es por causa del pecado. El pecado ha generado esa separación. Ha hecho que el rostro de Dios ni siquiera quiera mirarnos. Y es una condición caída que todo ser humano tiene, no solo por causa de los pecados, sino por su condición, que es una condición caída, el pecado en uno. Y nadie es víctima en este sentido. Nadie es víctima del pecado. Pero así como Dios es justo y es santo y no va a tener por inocente al culpable, también es un Dios de amor y lleno de misericordia. Y por esas características de su ser, que Dios es amor y lleno de misericordia, es que Dios envió a su Hijo para salvar pecadores, para llamar a pecadores al arrepentimiento, para que esos pecadores confíen ahora en el único medio que el pecador tiene para llegar a Dios, que es Jesucristo. No hay otra forma. Por eso, si usted, mi amigo, no es un hijo de Dios, sepa que para Dios no hay grises. Como dijimos al principio, o se es o no se es un hijo de Dios. Y un día la ira de Dios y la justicia de Dios se va a aplicar sobre todos aquellos que rechacen a Jesucristo. En eso no hay grises. No va a haber negocios, ¿no? Como esa frase que usan los incrédulos que dicen, no, yo voy a llegar al cielo y voy a negociar con San Pedro. No, para Dios no hay grises. Pero sí, Dios, en su amor y en su misericordia, recibe y adopta a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que va humillado.
que entiende su profunda separación, su profunda pecaminosidad, y va de esa manera y confía en la obra todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que confía de corazón y corre a la cruz, el Señor lo recibe. El Señor lo recibe. El Señor lo adopta, lo hace un heredero. ¿Para qué? Para que aprenda a vivir en buenas obras, no al revés. No ponga, por favor, el carro delante del caballo. Pero sí, antes que sea tarde, por favor, arrepiéntase. Arrepiéntase. Crea en la obra de Cristo. Confíe en Jesucristo. Pídale misericordia. Si la persona entiende su pecado y entiende la profundidad de esta separación con Dios, Dios no va a rechazarlo. Jesucristo no rechaza a todo el que va de esta manera hacia Él. Pero si usted ya es creyente y puede decir en lo profundo de su corazón, como cantábamos hoy, ¿estoy bien? Es una buena pregunta también. ¿Usted está bien con el Señor? Si puede decir que sí, trate de articular por qué está bien con el Señor. La canción lo explica, pero es bueno ponerse a pensar, bueno, ¿por qué estoy bien con Dios? Y si no estoy bien con Dios, estoy mal, porque no hay grises. ¿Y por qué está mal con Dios? Bueno, eso lo responde la palabra de Dios. No nos vamos a extender, solamente terminar con un salmo que llamativamente, bueno, Jeremías lo citó, Salmo 1, el primer salmo, el más difícil de encontrar. Siempre los primeros capítulos de un libro de la Biblia son, no sé por qué. Pero fíjese las conexiones que hay también en este salmo acerca de evitar y desechar de estas cosas positivas y negativas, de esto de afirmarse en la verdad y de ejercer las buenas obras. Salmo 1. No todo el salmo, vamos a leer solamente los 3 primeros versículos y luego vamos a orar para finalizar. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Evita las cosas vanas. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la palabra fiel se afirma en esto. En eso está su delicia, en eso medita. Versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las buenas obras. Las buenas obras. El Señor nos dé su gracia para seguir aprendiendo a crecer como creyentes en estas buenas obras que, como dice Efesios, Él ha preparado de antemano, desde la eternidad, las ha preparado para que anduviésemos los creyentes en estas cosas, y que nos dé su gracia también para recordar todo lo que hemos aprendido en esta preciosa carta de Tito. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias de nuevo por tu palabra. Es una tremenda bendición poder contar con tu consejo en estas páginas y pedirte, Padre, por favor, nos ayudes a ir profundizando en tus verdades, y conforme vamos avanzando en esta sana enseñanza que tenemos en tu palabra, nuestras vidas se vean afectadas, encendidas por este amor tuyo que has tenido al enviarnos a tu Hijo, y que ese amor
y esa sana doctrina que nos ha afectado se traduzca naturalmente en buenas obras hacia nuestros hermanos, hacia aquellos que no te conocen, sabiendo de que esas obras, Señor, son respuesta a esa gratitud que tenemos por lo que has hecho. No podríamos de ninguna manera pagar o devolver el amor que has tenido por nosotros. Señor, nos has salvado por la eternidad y ninguna buena acción, ninguna buena obra nuestra podría jamás tener parte en algo tan precioso como es tu obra redentora, Señor. Gracias porque sí nos has salvado por tu misericordia, por tu gracia, y nos has dado tu Espíritu Santo para convencernos de estas verdades, Señor, y vivir conforme a ellas. Señor, rogamos, por favor, ayúdanos. Gracias de nuevo por Jesucristo, porque en definitiva Él ha hecho la mejor buena obra, inigualable, que es salvar pecadores, llevarlos al arrepentimiento, llevarnos hacia ti, Señor, que era algo imposible de lograr por nuestras acciones. Nunca hubiéramos podido, nunca hubiéramos querido, no lo queríamos. Y sin embargo, tú tuviste esta acción misericordiosa de arrastrarnos hacia ti, Señor, para hoy ser parte de esta familia, parte de un cuerpo que en muchos lugares se reúne para rendirte culto, adorar tu nombre, Señor, pero que al salir por esas puertas, Padre, no olvidemos esta identidad que ahora tenemos como herederos tuyos, a fin de que, conforme nos afirmamos en esta palabra fiel, Señor, también en ella podamos procurar e insistir en estas buenas obras que te glorifiquen, Señor. Gracias de nuevo por tu palabra, gracias por esta carta de Tito, Señor, gracias por sostenernos y ayudarnos a finalizarla en este día, Padre, y pedimos, por favor, acompáñanos en el resto de esta jornada y en esta semana que comienza, que todo lo que hagamos como creyentes lo hagamos para tu gloria, Señor, pero si hay corazones aquí que no te conocen, ten misericordia de ellos, Señor, muéstrales a Cristo, muéstrales a aquel que dio su vida, aquel que es el único por el cual hoy podemos acercarnos a tu presencia, Señor. En su nombre oramos. Amén. Amén.